Vilma Aguilar es gerente regulatorio de A&H Auditor Business Consulting, empresa que fundó junto a su esposo José Armando Hernández. Nos comparte en esta entrevista parte de su historia de éxito como profesional en el campo de la química y farmacia. Cuenta con más de 15 años de experiencia. Es una mujer salvadoreña entregada a su profesión, con una sonrisa agradable, muy segura al responder las preguntas. Emanan de su corazón los recuerdos de su padre y cada esfuerzo vivido para alcanzar su sueño de ser una gran profesional. Recuerdos que permanecen allí y de donde surgen excelentes ideas. En su afable mirada se puede distinguir su humildad y sencillez como persona, el gusto por la vida, por la gente y por el auténtico amor para su familia. Ella es Vilma Guadalupe Aguilar, la protagonista de esta historia. Realmente muy agradecida, mi lady, por estar aquí contigo, compartiendo esta mañana. Mi nombre es Vilma Aguilar, ocupo actualmente el cargo de gerente regulatorio para la empresa A&H Auditors Business Consultants, empresa la cual hemos fundado junto a mi esposo José Armando Hernández. Ok, bueno, y el mundo de la química y farmacia, Vilma, ¿cómo es? ¿Cómo ha tenido que desarrollarse en un mundo tan competitivo como este? Sí, realmente cuando nosotros hablamos de química estamos hablando en un mundo totalmente en el cual estamos inmersos desde las cosas tan sencillas como lo que tenemos en el hogar, ¿verdad? Los estados de la materia es pura química, ¿verdad? Y obviamente nuestra carrera está bastante fundamentada en la salud. Tenemos muchas áreas de la carrera en la cual los químicos farmacéuticos nos podemos ver desenvueltos totalmente. Te puedo mencionar análisis bromatológico. Muchas veces podemos pensar que quien está atrás de los alimentos pudiera ser nada más un ingeniero de alimentos, y no es así. Tenemos el área de bromatología, que es específicamente cuando los químicos farmacéuticos realizan los diferentes análisis de laboratorio para poder comprobar, identificar las propiedades de los alimentos y que estos cumplan los estándares de calidad para que posteriormente, cuando ya nosotros como personas que vamos al supermercado, los podamos ingerir y podamos comprarlos con la seguridad de que estos no me van a afectar mi salud, ¿verdad? Tenemos otra área que es poco conocida, la cual es la toxicología forense. La toxicología forense se encarga de poder analizar, comprobar, por ejemplo, si la persona ha ingerido drogas, si la persona cuando falleció estaba bajo la influencia de alguna droga, del alcohol, en fin, ¿verdad? O si, por ejemplo, esta persona pudo fallecer envenenada. Entonces es ahí cuando los químicos pues también ejercemos un lugar bastante importante, ¿verdad? En la toxicología forense. En mi caso, el área en la cual yo me he venido desempeñando desde hace 15 años es la regulación sanitaria. La regulación sanitaria se encarga de poder especificar cada uno de los pasos a seguir para que los medicamentos, los productos cosméticos, los productos higiénicos, los alimentos, los productos veterinarios puedan legalizarse en los países y se puedan comercializar libremente. Uno no puede decir voy a comprar un medicamento y que éste no tenga su permiso debidamente legalizado ante la institución que regula cada uno de los países. En todos los países existen instituciones que velan porque se cumplan estos estándares de calidad. En el caso de El Salvador, la institución que actualmente regula los medicamentos es la Dirección Nacional de Medicamentos. Este es el ente regulador bajo el cual nosotros los químicos farmacéuticos pues estamos trabajando de la mano, ¿verdad? Como tal,
para poder brindar un buen servicio a la comunidad, a la sociedad, de que todos los medicamentos que se puedan adquirir en las farmacias cumplan con esos estándares de calidad. Y si, por ejemplo, se da el caso de que sucede una alerta sanitaria, nosotros como farmacéuticos, como encargados de los establecimientos, como encargados también de los medicamentos, junto con la Dirección Nacional de Medicamentos, podamos rápidamente actuar y poder retirar del mercado algún medicamento que tenga una alerta sanitaria. Recordar que los medicamentos vienen de diferentes países, no solamente la industria nacional, ¿verdad? Entonces, puede ser de que la alerta sanitaria se active en Honduras, en Nicaragua, pero si este medicamento está acá y la trazabilidad llega de que el lote también está acá, pues obviamente tenemos que detener la comercialización del fármaco. Entonces es ahí donde la regulación sanitaria es muy importante, el poder dar también una buena asesoría a todas aquellas personas, a todas aquellas empresas que quieren invertir en el país para poder comercializar medicamentos, cuáles son los pasos a seguir para que este medicamento pueda venderse, porque son procesos a veces un poco complejos y también un poco largos. Bueno, en la pandemia fue cuando más se puso de moda, por ejemplo, otro rubro que es muy importante, la parte de los productos estéticos, ¿no? Que tienen que ver con la belleza. Esa es la parte de la salud, ¿verdad? Uh-huh. Pero la parte de la estética, hay mucha gente que se puso a trabajar en productos de belleza y que quizás no están debidamente autorizados o regulados, ¿no? Uh-huh. ¿Eso también es parte del trabajo que ustedes realizan? Sí, cuando pasó todo esto de la pandemia, nos dimos cuenta realmente de la importancia, ¿verdad?, de tener un buen plan de gestión de riesgos. Claro está que obviamente para ese entonces yo creo que ninguna empresa, ningún empresario en su plan de gestión de riesgos tenía contemplado una pandemia, obviamente. Sí, totalmente. Entonces todo esto vino a repercutir, a impactar bastante toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque se dio mucha escasez de materias primas. Correcto. Exacto, porque la industria como tal estaba fabricando a lo loco el alcohol gel, el alcohol líquido también, ¿verdad?, que era para desinfectar las superficies. El amonio cuaternario fue otro bastante común. Lo recuerdo, todo el mundo vendía, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como se paró prácticamente la comercialización, se paró totalmente lo que era la importación de esas materias primas, muchas personas localmente improvisaron y comenzaron a hacer sus propias mezclas, ¿verdad? Posiblemente algunas de ellas no eran lo que realmente se buscaba, ¿verdad? Se tiene comprobado de que, bueno, usted iba a diferentes establecimientos y cuando le ponían lo que era el alcohol gel, se notaba la diferencia en las diferentes consistencias, en los diferentes olores de ese alcohol gel. Bueno, dañaba algunos. Exacto, hay muchos que la hipersensibilidad que nos daba alérgica en la piel era increíble. Entonces, ya después de que se podría decir que ya la pandemia iba pasando, ya comenzaron a exigir más requerimientos, porque no podíamos tener ese descontrol de estar fabricando por doquier, sino que tenía que existir una regulación como tal para este tipo de productos. Si bien es cierto, existía desde antes, pero hubieron algunas excepciones, pero fue por eso, por querer abastecer el mercado nacional. Entonces se dieron ciertos permisos provisionales para poder fabricar, pero después ya, o sea, el ente regulador dijo, tenemos que establecer ciertos requisitos para que tú sigas fabricando, porque no puedes estar fabricando así como improvisado. Totalmente, sí. Exacto. Bueno, y hay una combinación también del trabajo que Vilma realiza
con su esposo, ¿verdad? ¿Cuál es esa química? ¿Cuál es esa conexión que se ha dado? Porque él tiene otra experiencia, Sí, ¿no? sí, sí. Realmente el amor es química también. Y nosotros hicimos una reacción positiva. Wow, qué increíble, Sí. sí. El licenciado José Armando Hernández es contador público, tiene una maestría en auditoría y una maestría en finanzas, algo totalmente opuesto a lo que yo realmente he estudiado, Sí. pero hay dos áreas en las cuales nosotros los podemos atender en conjunto. Por ejemplo, la auditoría operacional. La auditoría operacional es aquella en la cual nosotros auditamos procesos y los procesos pueden ser de cualquier organización, no necesariamente algo de salud, no necesariamente algo de finanzas, ¿verdad? Pero obviamente, si yo voy a una empresa que es exclusivamente, por ejemplo, auditar un proceso contable, yo no soy la persona idónea. Quien lo va a atender va a ser él. Hay un complemento, ¿no? Exacto, entonces yo voy como compañía porque el auditor experto, el auditor líder es él. Ya es como, por otra parte, él no puede ir a auditar un proceso de fabricación de un fármaco porque él no es el experto, ¿verdad? Es entonces ahí donde hacemos esa combinación como tal de conocimientos. Y también, dependiendo el tipo de organización que nos busca para poder atender este tipo de auditoría operacional, contamos también con profesionales que nos pueden acompañar. Por ejemplo, tenemos un ingeniero industrial que es buenísimo en toda la parte de calidad. Y obviamente calidad, tú puedes atender todo tipo de organización. En la parte de gestión de riesgo nos apoyamos bastante mucho en él por el conocimiento que él tiene. Entonces es importante que sepan que en AIH, Auditors Business Consultants, no nos limitamos a un tipo de organización, sino que podemos atender diferentes empresas, diferentes rubros de empresas. Y lo maravilloso es que han traspasado fronteras, ¿no? Sí. ¿En qué países están trabajando? Sí, en el área centroamericana, por ejemplo, tenemos un equipo que nos apoya en el área de Guatemala, ¿verdad? En el área de Honduras, de Nicaragua. Tenemos empresas que, por ejemplo, han querido invertir en El Salvador, de la India, de China. Entonces, y nosotros hemos sido aquí ese complemento, ¿verdad? Esa ayuda idónea para que el proceso de establecerse en el país sea lo menos complicado posible, porque sabemos que hay pasos, hay procesos a seguir, ¿verdad? Entonces, el poder darles ese acompañamiento en la parte legal, ese acompañamiento en la parte contable, ese acompañamiento en la parte de calidad, porque el servicio de calidad usted lo puede implementar en cualquiera de sus procesos, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, recalcar eso, de que buscamos ser esa ayuda idónea que usted tenga en el país y en los otros países en los cuales usted quisiera tener también un impacto como tal. Hay personas que quieren comenzar registrando medicamentos en El Salvador, pero posteriormente quieren aperturar el país de Guatemala, quieren aperturar en Honduras, en Costa Rica, me explico. Entonces es importante tener esa ayuda idónea en cada uno de los pasos que hay que seguir, que prácticamente se basa en una consultoría empresarial, ¿verdad? Otro servicio muy importante que nosotros tenemos es en la parte de capacitaciones. Si la empresa, por ejemplo, quiere dar capacitaciones en algún rubro en específico, ¿verdad?, nosotros hacemos el análisis como tal de lo que la empresa quiere abarcar para brindar una propuesta, ¿verdad?, para poder contar, posiblemente no seamos Armando y mi persona quien la demos, pero sí un profesional idóneo para lo que la empresa está buscando. Entonces, eso es algo bien importante. En mi caso, por ejemplo, yo doy capacitaciones de calidad, capacitaciones área farmacéutica,
pero también capacitaciones en liderazgo, en motivación para la mujer. Entonces, porque es algo que a mí me ha gustado y he venido preparándome también. Sí, bueno, recién ha recibido la autorización como en la parte de la docencia. Sí, es correcto. ¿Qué me comenta de esto? Yo me gradué en el 2020 de mi maestría en auditoría. Gracias a Dios, la Universidad Francisco Gavidia me brindó la oportunidad para poder ser docente. Me involucré en todo, las diferentes pruebas, ¿verdad?, que se realizan. Y a inicios de este año, ya el Ministerio de Educación comenzó a brindar esta acreditación. Es decir, que si usted no está acreditado como docente en educación superior, usted no va a poder dar clases en el área de posgrados, en el área de pregrado. Entonces, pues tanto Armando como yo, pues ya contamos con dicha acreditación. Es muy importante el poder formar parte de los procesos educativos, en los procesos de formación profesional de muchos jóvenes. Y de igual forma de personas tal vez no tan jóvenes, pero que están luchando por alcanzar ese objetivo profesional, por buscar abrirse caminos que sabemos que no es fácil, ¿verdad? El poder ir haciéndose un trayecto, un camino profesional, el poder que lo reconozcan a uno no es nada fácil. Aún yo me siento que estoy en pingüinitos todavía, ¿verdad? Pero esperando de que más adelante, dentro de algunos años, cuando alguien le pregunte a mi hija por su mamá, ¿verdad?, mi hija se sienta orgullosa de su mamá, y que también las personas con las cuales yo he compartido, con las personas en las cuales yo he estado en diferentes procesos como tal, pueden recordar y puedan decir, Vilma me ayudó en esto, Vilma me ayudó en otro. Yo tengo un lema de vida que es que en el trayecto hay que dejar huellas bonitas, hay que impactar, ¿verdad? Pero impactar positivamente. Soy de las personas que mi conocimiento no me lo guardo para mí. A mí me gusta darlo, poder compartirlo, ¿verdad? Porque de esa misma manera, en mi primer trabajo, por ejemplo, yo tuve una excelente jefatura que fue la base para mí, para yo poder conocer todo este mundo de la regulación sanitaria. Ella no se guardó absolutamente nada. No fue nada celosa. Entonces yo creo que eso es muy importante porque al final el sol brilla para todos. Entonces no tenemos por qué tener ese tipo de celo con la mujer que tenemos a la par, con la persona que tenemos a la par. Más bien tenemos que trabajar juntos y, como dicen, empujar este barco juntos para hacer ese cambio que el país necesita. Escuchando a Vilma, ¿se considera una mujer muy sensible ante la realidad, ante las cosas que vive a diario? Sí, realmente soy sensible. Y bueno, soy una persona bastante romántica. ¿De verdad? Soy una persona bastante romántica. Creo que lo heredé de mi padre. Mi papá escribía poesía y a mí eso me encantó. El poder estar leyendo cada uno de sus poemas. Algo que me impactó mucho fue que mi papá, el último mes de vida, estuvo hospitalizado. Pero durante todo ese mes mi papá escribió todos los días la vivencia dentro del hospital. Entonces, obviamente, cuando él fallece, nos entregan sus cosas y pasaba ya una semana del duelo y todo, cuando yo veo lo que mi papá escribió, cuando yo veo ese cuaderno, lo leo, fue algo que me tocó mucho, ¿verdad? Entonces, a partir de esa realidad, a partir de lo que yo pude leer,
yo me dije a mí misma que en la medida de lo posible yo también iba a poder ayudar a las personas que están pasando por algún tipo de situación. A mí no me gusta a veces como decir mucho, yo he ayudado a tal persona o yo he asistido a esto, pero a veces también es necesario el poder hacerlo, el poder compartirlo, para que tal vez otras personas también se motiven y lo realicen, porque no todos tenemos como la misma suerte, ¿verdad? Y aunque desde lo poquito que nosotros podamos aportar, le aseguro que la otra persona lo va a recibir de la mejor manera posible. Vilma Aguilar denota a una mujer carismática, sincera y con un corazón noble. Su semblante refleja a una mujer serena, segura de sí misma y con una virtud que lleva bien guardada en su alma. El respeto y amor hacia su padre es el reflejo de reconocerlo como parte de su historia. Su madre también ha desempeñado un rol importante para su crecimiento personal y profesional, a quien agradece con tanto amor su esfuerzo y valentía para sacarlos adelante como familia. Mi papá conmigo éramos una sola persona. Realmente a veces se da mucho el caso de que podemos decir, papá, cualquier hombre puede ser, o se da mucho el caso de padres que abandonan a sus hijos, o de que esa figura de hombre a veces está muy manchada, ¿verdad? Porque son malos padres, porque son malos esposos, en fin. Yo no puedo decir, mi papá posiblemente tuvo alguna otra mujer o algo, porque nunca lo vi. O sea, para mí mi padre dentro de mi hogar fue esa figura paterna que daba la estabilidad necesaria para todos, ¿verdad? Fue un hombre muy amoroso que siempre procuró dar lo mejor para nosotros, para mi madre. O sea, él era como, fue su novia de por vida, ¿ya? Entonces, cuando él fallece, obviamente fue un golpe bastante duro, pero al día de hoy, él tiene 20 años de haber fallecido. Me quedo con todo lo bueno, ¿verdad? Que él hizo por mí. Fue una persona que dejó un legado bastante positivo dentro de mí, ¿verdad? En la parte de poder ser una persona responsable, persistente, de poder luchar por alcanzar sus sueños, ¿verdad? Recuerdo que la última vez que yo lo vi, lastimosamente pues él ya se había grabado, pero no había perdido la conciencia. Él me dijo, pase lo que pase, tú vas a salir adelante. Es una promesa. Y yo le decía, papá, no se ponga a pensar en eso. O sea, usted va a salir adelante de esta prueba, ¿verdad? Y pues que nosotros nos fuimos del hospital como a las 9:30 de la noche. A nosotros nos avisan que él fallece como tipo 11 de la noche. O sea, sí lo vi, nunca lo sentí como una despedida, esas palabras. Siempre pensé que él iba a pasar ese proceso. Pues él vivió 2 años con enfermedad. Él tenía leucemia. Para aquel entonces era de esa leucemia de las más complicadas. Pero, o sea, en todo ese proceso de los 2 años, mi papá siempre mostró una actitud positiva. Nunca dejó de trabajar. Obviamente, cuando tenía los procesos de quimioterapia, los procesos en que obviamente decaía por completo su estado de salud,
se incapacitaba, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo veía a mi papá trabajando con gran alegría, arreglándose, o sea, nunca, por decirlo así, se deprimió, ¿ya? Y si lo hizo, pues lo supo disimular bastante bien, porque nunca lo vimos así. Siempre lo vimos bien con esa fe, ¿verdad? De que todo iba a pasar, que era una prueba más, pero que él iba a estar bien. Entonces, realmente yo no puedo hablar de mi papá sin hablar de mi mamá, porque ambos son los pilares de mi vida. Cuando mi papá fallece, mi mamá pues toma el control de la familia. Y fue una persona de que pudo haber tenido la posibilidad de rehacer su vida, que al inicio yo era una adolescente de 16 años, que yo me negaba a poder pensar que mi mamá podía tener una nueva relación. Pero después me cae el 20 de que yo digo, no, mi mamá tiene todo el derecho de rehacer su vida, si está joven. Mi papá muere de 43 años, mi mamá queda de 41 años. O sea, tenía toda una vida. Pero mi mamá se dedicó a nosotras, a cuidar de mi hermana y de mí. ¿Son dos? Sí, yo tengo una hermana mayor de 42 años. Y en mi caso, pues, estuvo ahí dándome todo el apoyo necesario para la carrera, ¿verdad? Yo creo que sin el apoyo de ella, pues no hubiera podido el poder terminar mi carrera. O sea, me hubiera costado más todavía de lo que me costó, ¿verdad? Porque hubo un punto en que pues era necesario también que yo comenzara a trabajar para poder apoyar con todos los gastos de la casa. Entonces, mi mamá ha sido esa mujer luchadora, fuerte, perseverante, realmente. ¿A quién le atribuye el éxito? Primero, el éxito se le debe a Dios. Si Él no lo permite, pues las cosas no pasan como tal. Segundo, a mis padres. Y tercero, pues el mismo esfuerzo que yo he podido realizar a través de los años. ¿Cómo percibe a la mujer de hoy? ¿Cómo debería de ser la mujer de hoy? Lastimosamente vivimos en una sociedad bastante machista y eso posiblemente nos pueda tener varios obstáculos en el camino, o también se da mucho, yo veo dos panoramas, que a veces se nos restringe mucho el poder ocupar puestos de gerencias a las mujeres, de que esos puestos nada más son para hombres, cuando no es así. Y también veo la situación de que a veces entre el mismo género femenino nos ponemos mucha zancadilla. O sea, tenemos ese celo porque no, yo tengo que ser mejor que tú, o no me gusta que tú estés sobresaliendo en esto, cuando no, o sea, realmente eso no tiene que ser así. Entonces, para mí es muy importante que la mujer de hoy en día, primero, aprenda a conocerse, no solo la parte física, sino también la parte emocional. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio emocionalmente hablando, eso nos afecta mucho, ¿verdad? Y el poder querernos a nosotras mismas. Si nosotros no nos queremos, no nos respetamos, no vamos a poder dar esa seguridad hacia los demás. No vamos a poder tampoco amar a los demás. Sí, el amor propio es el principal para que posteriormente nosotros podamos decir, me voy a casar, voy a tener esta relación, en fin, muchas veces se dan que las relaciones no funcionan, es porque nosotros como mujeres nos sentimos como chiquititas ante el hombre, cuando no es así. Sí, es un complemento, ¿verdad? Exacto. Sí, correcto. ¿Cómo combina, por ejemplo, su tiempo profesional con la parte personal, ¿verdad? Hablando un poco de lo que se ha expresado, y la parte familiar. Porque son mundos diferentes, pero que al final
se complementan, son uno solo. ¿Cómo lo combinan? Sí, realmente soy una persona bien ocupada, no lo puedo negar. Siempre me gusta andar en diferentes actividades por mi trabajo, ¿verdad? Como tal. Pero llega un punto que, por ejemplo, cuando yo llego a casa, me gusta preparar la cena yo, ¿verdad? El poder sentarnos en la mesa, platicar de lo que nos pasó en el día, darnos ese espacio para nosotros, ¿verdad? Y dejar al lado ya el trabajo, que el trabajo se queda fuera del hogar, ¿verdad? Yo sé que a veces es un poco complicado, porque a mí me ha pasado de que pasa alguna situación y yo tengo que en ese momento abrir mi laptop porque tengo que buscar el archivo y tener que enviarlo. Pero en la medida de lo posible que cuando nosotros estemos en el hogar, esa intimidad se quede allí, ¿verdad? Y que la cuidemos bastante, que en algún momento, bueno, a mí me gusta mucho subir al cuarto de las niñas, a veces las niñas ahí están, y me llego a acostar con ellas y las llego a, como dicen, a molestar, a hacerles cosquillitas, como para irme acercando y comenzar a platicar con ellas, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la exposición que me dijiste que ibas a tener? ¿Te puedo ayudar en algo? En fin, y por ejemplo, los fines de semana, en la medida de lo posible, sí me gusta tener como una salida familiar, ¿verdad? Es muy importante también, por ejemplo, José Armando, yo le digo, ok, vas a salir, vas a ir a visitar a tu mamá, vas a ir a visitar a tus hijos, mira, yo voy a ir donde mi mami, que nunca se pierda esa relación familiar como tal, ¿verdad? El hecho que a veces él puede estar en algún lado y yo puedo estar en otro lado porque tenemos diferentes compromisos, porque tenemos también el hecho de poder estar al pendiente de nuestros padres. Eso no es ninguna situación de conflicto, simplemente es la familia, ¿verdad? Y tenemos que tener ese espacio para poder atender a los nuestros, así como también atendemos a nuestros clientes. Sí, y de cara a 5 años, ¿cómo ve la empresa? ¿Y cuáles son las expectativas de crecimiento al cierre de este año? Realmente tengo como dos proyectos para mí. Obviamente yo quiero que en algún momento la empresa sea más reconocida. El hecho de que cuando en alguna conversación salga a relucir, yo ando buscando el servicio de X cosa, o de contabilidad, no sé, de consultoría, la persona posiblemente pueda decir, yo conozco una empresa a la cual te la recomiendo a ojos cerrados, ¿verdad? Tener esa seguridad en los clientes, el poder ganar esa confianza en los clientes. Y bueno, también estamos trabajando en un proyecto que es la comercialización de unos cosméticos. Eso es algo que está ahorita, como dicen, en pañales, ¿verdad? Pero si queremos más adelante el poder desarrollarlo, ¿verdad? Que es la importación de unos cosméticos, ¿verdad? Y fíjate que yo realmente siento que sí hemos crecido como empresa. Nos hemos podido dar a conocer. Aún nos falta mucho camino por el cual recorrer. Por eso es muy importante toda esta publicidad en redes sociales, porque hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene redes sociales? Y me llama la atención, para ya ir cerrando un poco, el programa que hacen para España. Sí, es cierto. ¿Cómo es esto? Es cierto. Yo tuve la oportunidad de que me realizaran una entrevista por parte de las Mujeres Líderes de América. Este es un movimiento en el cual pues están presentes mujeres de todo el mundo. Me hicieron entrevista y a partir de ahí logramos tener la conexión como tal
la Radio Global Coach PNL. Y me dice Maribel, que fue la persona que me entrevistó: Vilma, a mí me encanta lo que tú haces y siento que podría ser un buen programa, pero hablarlo como algo más sencillo. Porque cuando tú escuchas el nombre de química, o sea, química es un concepto muy amplio y hasta te puede resultar un poco como temeroso, por decirlo así. Entonces lo hablamos con Armando: mira, y si le ponemos química y finanzas en tu idioma, como manejarlo a través de conceptos más sencillos. Entonces el título de la entrevista surge de los dos. Exactamente, surge de los dos y por eso se llama Química y Finanzas en tu idioma. Lo pueden escuchar a las 6 de la tarde, hora de España, 10 de la mañana, hora de El Salvador. Allí abordamos diferentes temas. Las personas pueden encontrar en IH Auditors Business Consultants. Primero tenemos el área de contabilidad y finanzas. Si usted está buscando que se le maneje la contabilidad de una empresa, se le maneje la auditoría financiera, auditoría fiscal, todo lo que es perteneciente al área de contabilidad y finanzas, nosotros se lo podemos ofrecer. Si usted, por ejemplo, está buscando capacitar a su personal en temas específicos, también nosotros podemos brindarle una oferta competitiva, ¿verdad? Posiblemente no seamos José Armando y yo, pero tenemos profesionales que nos apoyan, ¿verdad? También en el área de regulación sanitaria, si usted quiere el poder comercializar sus productos libremente, el que se los puedan comprar en los supermercados, que pueda llegar a las farmacias, nosotros brindamos el servicio de toda la permisología de los registros sanitarios en el área de medicamentos, cosméticos, higiénicos, insumos médicos, en el área de los productos veterinarios también. Y también si, por ejemplo, usted quiere aperturar una farmacia, quiere aperturar un dispensador de venta de medicina popular, quiere aperturar una droguería, quiere aperturar un laboratorio, también nosotros brindamos ese servicio para que usted pueda estar seguro que su establecimiento cumple con todos los requisitos de ley.